A continuación vamos a disfrutar de la presentación de un video mensaje que nos envían de parte de la ONU. Disfrútenlo. Estimadas señoras y señores, buenos días a todos. Soy Renata Kaczmarska, el punto focal de familia en la ONU. Les hablo desde la sede de la ONU en Nueva York. En primer lugar, saludo respetuosamente a todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy en el V Congreso Internacional de la Familia, en la ciudad de Manzanillo, Colima. Quería también transmitir saludos en nombre de señora Daniela Vaz, la directora de la División de Política Social y Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, donde tenemos el punto focal de familia. Es un gran placer hablar ante todos ustedes sobre el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia y la importancia de las políticas familiares. El Año Internacional de la Familia, que se celebró en 1994, constituyó un elemento integral de un proceso global de elaboración de conceptos y mecanismos de desarrollo y progreso social. La celebración del Año Internacional sirvió para subrayar el papel de la familia como unidad social básica y la necesidad de prestar suficiente atención a las necesidades de la familia en las actividades de desarrollo. Una de las cuestiones prioritarias y fundamentales para el Año Internacional era cómo apoyar a las funciones sociales de la familia, en particular con respecto a la crianza de niños y el cuidado de personas, la socialización, la transmisión de valores y de la cultura. Otras cuestiones se fijaron sobre la integración social, la educación, la salud y las condiciones de vida, las repercusiones negativas de la pobreza y el desempleo, la educación para la vida en familia, la violencia en el hogar, el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares, y también sobre la familia como unidad de producción y consumo y agente de la protección ambiental. La celebración del Año Internacional ha dado lugar a algunos logros, entre ellos un mayor reconocimiento de la importancia de apoyar a las familias y de lograr cambios positivos en el contexto familiar, como parte integrante de las actividades para lograr la paz, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y el progreso social. Posteriormente a 1994, el Año Internacional ha constituido un instrumento valioso no solamente para promover el apoyo a las familias como unidades sociales básicas, sino también para fomentar los derechos humanos dentro de la familia, la igualdad de derechos y responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia, la igualdad entre los sexos, la función del padre y la protección y el desarrollo de la infancia. El Año Internacional generó una mayor comprensión de la situación de la familia y fomentó una mayor conciencia de los problemas que se plantean dentro de las familias, como las desigualdades por razones de sexo y de generación, la distribución de los recursos y las violaciones de los derechos humanos. Una de las conclusiones del Año Internacional ha sido la necesidad de lograr la ratificación universal y la aplicación efectiva de los instrumentos básicos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Los objetivos y los logros del Año Internacional siguen siendo una base importante para nuestro trabajo en apoyo de las familias en el proceso de seguimiento, como los preparativos de su 20º aniversario. El 20º aniversario del Año Internacional de la Familia alentó a los Estados miembros a examinar los compromisos internacionales relativos a la familia, expresados en los instrumentos sobre derechos humanos y los textos aprobados en las grandes conferencias y cumbres. Los preparativos para el aniversario recomendaron que los gobiernos prestan más atención a los siguientes puntos: la mejor manera de apoyar a las familias en el desempeño de sus funciones,
el examen de los retos a los que se enfrentan las familias y las soluciones recomendadas, el intercambio de buenas prácticas en relación con las políticas sobre la familia. Además, los preparativos de la celebración del 20º aniversario en este año se basaron en los siguientes temas principales: la lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social, el logro del equilibrio entre el trabajo y la familia, la promoción de la integración social y la solidaridad entre las generaciones en el seno de las familias y las comunidades. ¿Por qué elegimos estos temas? En primer lugar, la pobreza crónica en el seno de las familias es particularmente preocupante. Eso es debido a que tiende a transmitirse a la siguiente generación. Los niños de las familias que viven en la pobreza tienen menos posibilidades de recibir una atención adecuada, ya que los padres deben ocuparse de las exigencias del día a día. Para hacer frente a la pobreza, las familias pobres pueden verse obligadas a adoptar estrategias que pongan en peligro el desarrollo futuro de los hijos, como limitar las comidas nutritivas que necesitan, posponer la atención de su salud debido a los costos que entraña, o sacarlos de la escuela para que contribuyan a obtener el ingreso familiar. En consecuencia, muchos niños de hogares de bajos ingresos experimentan problemas académicos y de comportamientos de riesgo, así como dificultades para obtener empleo más adelante. Además, también sabemos que los riesgos de caer en la pobreza para las familias de los países desarrollados son más altos durante los años en que los padres dejan de generar ingresos para ocuparse de sus hijos pequeños. Una vez que los niños comienzan la escuela, los ingresos se vuelven más estables. Por consiguiente, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, son necesarias diversas políticas que apoyen el empleo de los padres y la conciliación de vida familiar y laboral, a fin de ayudar a las familias en los primeros años de formación, tan importantes para el desarrollo del niño. En el contexto del tercer tema, la promoción de la integración social y la solidaridad entre las generaciones, podemos ver que el alcance de las políticas relativas a la familia se ha venido ampliando gradualmente y ha pasado de centrarse principalmente en las familias con niños pequeños a incluir a todas las generaciones. Esta ampliación se justifica también porque las sociedades están envejeciendo rápidamente, por lo que las políticas orientadas a las familias deben tener en cuenta los cambios en las funciones y las exigencias de todas las generaciones. Es importante darse cuenta que las iniciativas que apoyan el fortalecimiento de los vínculos entre generaciones y que promuevan el reparto de responsabilidades y unos objetivos más amplios de integración social tienen una importancia cada vez mayor. Estas iniciativas incluyen las pensiones para la vejez, el apoyo a los encargados de cuidar de los ancianos, la promoción de las modalidades de convivencia multigeneracionales, los programas de aprendizaje intergeneracionales y la educación de los padres. Las pensiones sociales destinadas principalmente a la reducción de la pobreza también tienden a promover los intercambios y el apoyo intergeneracional. Además, las pensiones ayudan a mejorar la condición de las personas de edad dentro de sus familias y a veces se invierten en actividades de generación de ingresos para otros miembros de la familia. Mi división organizó varias reuniones, talleres, mesas redondas y seminarios como preparativos para el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia, en cooperación con entidades regionales, así como organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, publicamos estudios sobre los temas principales del aniversario con recomendaciones de expertos. Basándose sobre los estudios y discusiones, podemos ver que hay elementos comunes de las políticas familiares. Primero, las políticas familiares tienen como objetivo la reducción de pobreza y quieren ayudar a los padres con niños. Segundo, el enfoque está especialmente en las familias con niños pequeños. Tercero, las políticas ofrecen asistencia a familias en situaciones vulnerables, especialmente a las familias pobres, monoparentales, con miembros con discapacidad, etc. Además,
Muchos países se preocupan por asuntos intergeneracionales, como la baja tasa de natalidad, el envejecimiento, el creciente desempleo de los jóvenes, su dependencia sobre sus padres y la dificultad de formar una familia. Sin embargo, familias por todo el mundo necesitan más reconocimiento de su importancia en desarrollo y más apoyo. También es importante señalar que el apoyo tangible a las familias por parte de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional demuestra el compromiso con los objetivos del desarrollo social, incluidas la cohesión social y la solidaridad entre las generaciones. La celebración del 20º aniversario del Año Internacional de la Familia ofrece una oportunidad sin precedentes para dar una prioridad a la familia en los programas de desarrollo y reconocer que las familias deberían constituir un objetivo de las políticas sociales, por el bien de las generaciones presentes y futuras. En conclusión, quería destacar que el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia, que estamos celebrando este año, ocurre un año antes del plazo fijado para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Este nos da la oportunidad de volver a centrar la atención en el papel de las familias con respecto al desarrollo. El éxito en esta tarea dependerá del compromiso de los Estados miembros de prestar apoyo a los objetivos del Año Internacional de la Familia y su proceso de seguimiento. Espero que vuestro 5º Congreso Internacional de la Familia ayudará en este proceso. Muchas gracias. Acabamos de ver el videomensaje del 20º aniversario del Año Internacional de la Familia enviado desde el punto focal de familia de la ONU. Queremos compartirles que estamos transmitiendo en vivo por radio y televisión en todo el estado de Colima a través de las señales del Instituto Colimense de Radio y Televisión, así como desde la página de internet www.icrtvcolima.com. Continuamos con la siguiente conferencia. Para ello cedemos el uso de la voz al ingeniero Samuel Medina García, director general adjunto de Estancias Infantiles del Sistema Nacional DIF, quien fungirá como moderador del siguiente conferencista. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este 5º Congreso Internacional de la Familia. Los estudios, investigaciones y buenas prácticas para el cuidado infantil, con el propósito de apoyar la dinámica familiar, resulta de gran interés para todos nosotros, especialmente cuando la madre trabaja fuera del hogar, obviamente buscando el bienestar tanto familiar como social. Sobre este tema tan importante, el doctor Carlos Maldonado Valera nos compartirá sus experiencias. A continuación les daré una breve semblanza de la carrera profesional de nuestro conferencista. Es doctor en Ciencia Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestro en Sociología, Política y Políticas Públicas por esa misma institución y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Desde 2007 se ha desempeñado como oficial de Asuntos Sociales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile, donde desarrolla temas relacionados con la evolución de las estructuras familiares en América Latina y las políticas sociales orientadas a las familias, además de haber atendido la División de Asuntos de Género de dicho organismo internacional. Recientemente, junto a Nieves Rico y Heidi Ullmann, publicó el estudio titulado La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010. Los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado, así como un capítulo del libro Family Futures, sobre las familias en América Latina, a petición del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En 2011 coeditó con Nieves Rico el volumen Las familias latinoamericanas
interrogadas hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Antes de ingresar a Naciones Unidas en 2003 y 2005, fue director de Prospectiva Institucional y subdirector de Cooperación Internacional en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal de México. Doctor Maldonado, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenos días. Bueno, yo antes que nada quisiera agradecer a las autoridades que han organizado este importante Congreso Internacional de Familia, el quinto, en particular al gobernador constitucional del Estado de Colima, el señor Mario Anguiano Moreno, a la licenciada Laura Vargas Carrillo, titular del Sistema Nacional DIF, a la licenciada Almadelia Arreola de Anguiano, presidenta estatal del DIF Colima, a la licenciada Guadalupe Ariadna López Santana, directora general del Sistema Estatal DIF Colima, y desde luego pues saludar a todas las autoridades de gobierno y de los sistemas DIF de los estados, de los municipios que nos acompañan. Para nosotros en la CEPAL, para quienes no nos conocen, somos un organismo de Naciones Unidas, regional, una comisión económica, cuya función es, digamos, generar en temas de desarrollo económico y social. Tenemos la ventaja de tener muchos datos que nos comparten los estados y nuestro mandato, el mandato que nos dan los países es tratar de generar reflexión, análisis, recomendaciones generales de política pública, sobre todo a nivel nacional y nivel regional, que es el nivel en el cual nosotros trabajamos por mandato. Y justamente yo quería compartir acá los resultados de varios trabajos que hemos realizado. En particular se mencionaba con la señora María Nieves Rico, quien es directora de nuestra División de Desarrollo Social y de quien también les transmito un saludo, con quien hemos trabajado este tema de cómo abordar, cómo vincular los cambios que observamos en las estructuras de las familias a nivel de los datos, de las encuestas, de los censos, con los grandes desafíos de la política social en nuestra región. Así que mi objetivo acá, en el tiempo que tengo, a ver si llega bien la señal, sí, pues es tratar de hacer lo siguiente, tratar de ofrecer una reflexión general que haga un diálogo entre lo que está pasando en México y lo que está pasando en América Latina, de lo que hemos observado a nosotros en términos del análisis de los datos y de las políticas sociales que se están implementando. Entonces, la idea sería abordar estos 5 puntos. Primero, partir con una reflexión general sobre las familias como actores del bienestar social. En segundo lugar, qué son las políticas orientadas a las familias, qué entendemos actualmente por eso. En tercer lugar, ver cuáles son los cambios que estamos mirando a nivel de la organización de las familias en México y en América Latina, qué es propio de México, qué no lo es tanto. En cuarto lugar, pararnos un poco en lo que es el diagnóstico y centrar la reflexión en cómo las familias y sobre todo las familias pobres de cierta manera están pasando por lo que llamamos en la CEPAL una crisis del cuidado. Y finalmente tratar de dar un breve panorama completo, sucinto, sobre algunas de las principales tendencias de las políticas orientadas a las familias en la región, con énfasis en, por un lado, una descripción de los programas de transferencias, en también las políticas de conciliación trabajo-familia, cuál es el panorama que vemos en América Latina de este tipo de políticas, y finalmente lo que es el tema de las políticas de cuidado infantil. A ver, ahí está. Parece que no avanza. A ver. No sé si podrían pasarla por mí. Eso. Bien, siguiente, por favor. Bien, yo quisiera partir por una reflexión de una socióloga alemana, Elisabeth Beck-Gershman, que ha trabajado el tema de familia a nivel global, y decía, ante lo que vemos, los cambios en el largo plazo de la articulación de las familias, decía, bueno, la pregunta sobre qué es lo que vendrá después de la familia es muy fácil. La familia, porque la familia no se ha ido a ningún lado. La familia puede cambiar en cuanto a su estructura, pero sí, ahí es de otro tipo, puede ser incluso una familia mejor, una familia pactada, una familia cambiante, una familia múltiple que puede surgir de fenómenos de separación, de nuevos matrimonios, de hijos pasados o presentes, ¿no? Lo decía el doctor Esteban Serra antes, lo que más importa siempre es que sobre todo nuestros hijos tengan un entorno de amor, de respeto
y ese es, digamos, quizá el bien último que deberíamos perseguir. Siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en cuál es el papel de las familias para generar bienestar, digamos, en el caso de las personas, podemos decir que es una de las 4 esferas que determinan el acceso al bienestar y a la protección. Las familias están ahí, pero no están solas, están también las opciones que ofrecen los mercados, están las acciones del Estado, están las acciones de la sociedad civil. Y las familias son quizá el actor principal en algunas funciones básicas, como son la transmisión y acumulación de capacidades humanas, sociales, culturales, también de activos generadores de ingresos, como puede ser la propiedad, el ahorro, el crédito. También son centrales en la provisión de cuidados a los dependientes, pero también a los no tan dependientes. Quiero que tengamos presente que todos aquí, todos, en algún momento de nuestra vida o del día necesitamos algún tipo de cuidado, y que ese cuidado siempre lo encontramos ya sea en la familia, y si no lo encontramos en la familia, ojalá lo encontremos a nivel de alguna política o de alguna opción que nos permita acceder a ese cuidado, ¿no? También desempeñan un papel central en cuanto a la provisión de seguridad y protección frente a diversos riesgos. También un papel central de las familias en el acceso a oportunidades para generar ingresos y realizar las aspiraciones personales de las personas. Siguiente, por favor. Y las familias cargan con estas funciones de forma subsidiaria, es decir, cuando nos falla el mercado, cuando falla el Estado, cuando falla la sociedad civil, la familia queda a cargo de todas estas funciones y eso lo sabemos, es una tarea muy difícil y muchas familias no logran, no es que no quieran, no logran cumplirlas adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, digamos, las políticas deberían ayudar a articular virtuosamente estas funciones y redistribuir cargas, recursos, oportunidades para promover el bienestar y el goce efectivo de derechos de las personas. Siguiente, por favor. Ahora, tratar de entender ya bajando a un nivel más concreto el papel de la familia como actor del bienestar, pues siempre implica empezar a mirar el contexto y desde el punto de vista conceptual implica siempre comprender las tensiones y las articulaciones entre lo público y lo privado. La familia está en la frontera de ambos. Comprender las articulaciones y tensiones entre el orden legal formal, lo que está en las leyes, y lo que ocurre en la realidad, que muchas veces es el no goce efectivo de los derechos. Implica mirar, analizar las relaciones de género y entre generaciones. También reflexionar sobre cuál es el papel del Estado y del mercado en el acceso al bienestar, el papel y las tensiones entre la política social y la política económica, las complementariedades y tensiones entre el trabajo remunerado que logramos desarrollar en el mercado laboral y el trabajo no remunerado de cuidado, trabajo doméstico que realizamos en nuestros hogares, tensiones y articulaciones entre el trabajo formal que nos permite acceso a seguridad social, a cuidado infantil y la realidad del trabajo informal. Y finalmente, analizar el papel de la familia quizá nos permite mirar un punto de encuentro entre las grandes tendencias macro de nuestro tiempo, las grandes tendencias de cambio económico, de cambio cultural, las grandes tendencias de cambio demográfico que están jugando hoy en día y cómo las personas en ese contexto toman decisiones personales con respecto al uso de su tiempo, con respecto a cómo se suman o no al mercado laboral, etcétera. Y finalmente también consideramos que analizar el papel de las familias nos permite mirar las tensiones que hay entre la crisis de lo que llamamos el cuidado y los desafíos más generales de nuestros sistemas de protección social. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las políticas orientadas a las familias? ¿Cómo las entendemos? Voy a retomar acá un estudio que justamente presentamos hace un tiempo junto con Renata el año pasado en Santiago, en donde por cierto nos acompañó el señor Carlos Prado del DIF Nacional, que tuvimos el honor de contar con su presencia. Y ahí, para ese documento, tratamos de reflexionar, bueno, ¿qué son las políticas de familia? Y tratamos de mirar la experiencia, de dónde viene la idea o la noción de políticas de familia. Viene sobre todo de inicios del siglo XX, finales del XIX, de Europa, básicamente, y es un concepto que agrupa las políticas y programas impulsados por los gobiernos para proveer bienestar e impactar en la situación de las familias con niños y adolescentes. Ese fue un poco el punto de partida. Y incluye todas las acciones que tienen consecuencias directas o indirectas, o sea, buscadas o no a veces, sobre esta población. Lo vamos a ver más adelante en el caso, por ejemplo, de la legislación laboral
es un tema que tiene un impacto muy fuerte sobre el nivel de conciliación laboral y vida familiar. Entonces también es una política de familia. Por definición son políticas desarrolladas por organismos públicos y como política de familia buscan reemplazar o ayudar a que ciertas funciones sociales que desempeñan las familias se hagan de menor manera. O sea, en cierta manera desfamiliarizan el acceso al bienestar para los miembros de las familias con niños, ¿no? También buscan desmercantilizar, es decir, o desvincular el acceso al bienestar de la posición de las personas en el mercado laboral. Por ejemplo, buscan que los niños, independientemente de si sus papás tienen empleo o no, tengan acceso a algún tipo de servicio de cuidado, de salud, de educación, etcétera. Entonces, desmercantilizan el acceso al bienestar porque lo desprenden de lo que pasa en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos a esta definición amplia que entendemos hoy por políticas de familia, pues son políticas orientadas a mejorar el acceso al bienestar de las familias con hijos menores de 18 años, buscando cubrir no solo la compensación por los costos adicionales que implica tener dependientes chicos, a través de, ¿qué instrumentos? Asignaciones monetarias o transferencias, pero también tratando de lograr un mayor balance entre vida laboral y vida familiar. En otros términos, entre las demandas que tenemos para generar trabajo remunerado y la carga de trabajo o de cuidado que tenemos que atender dentro de los hogares. Siguiente, por favor. Y llegamos a esta tipología, algunas de las grandes dimensiones en las cuales estamos analizando las políticas orientadas a las familias. Dos grandes dimensiones, la primera, la intervención económica para compensar los costos del cuidado y de la reproducción, si ustedes quieren. En varias áreas que son, por un lado, las transferencias de ingreso, que pueden ser universales, pueden ser focalizadas, pueden ser condicionadas, y en particular en América Latina hay un desarrollo importante en las transferencias para la superación de la pobreza. Están también los beneficios tributarios, qué tipo de exogeneraciones hay para los distintos tipos de familia. No voy a entrar en este tema por razones sobre todo de tiempo. Y luego está el conjunto de medidas o de áreas de intervención que tienen que ver con la conciliación entre la vida laboral y doméstica. Y ahí los instrumentos de política que estamos siguiendo son, por un lado, las licencias maternal, paternal o parental, también los arreglos laborales flexibles, que flexibilizan y adaptan el horario de trabajo para facilitar el cuidado y la vida familiar. Y finalmente están los servicios de cuidado infantil que han tenido un desarrollo importante en los últimos años. Siguiente, por favor. Pero políticas para enfrentar qué retos específicamente, cuáles son los retos, cómo están cambiando las familias y cuál es el perfil en particular de las familias más pobres. Entonces vamos a ver eso en esta tercera parte, cuáles son los cambios en las familias de México y América Latina. Siguiente, por favor. Hay factores que están en juego y que están cambiando la estructura de las familias, son factores la mayoría de mediano y largo plazo, no se paran, digamos, por voluntad, digamos, son elementos sobre todo de cambio demográfico que son de muy largo plazo. Y esos son, en primer lugar, la caída estratificada, decimos, de la fecundidad general, es decir, en nuestras sociedades, América Latina no es una excepción, la fecundidad general está cayendo, las mujeres tienen cada vez menos hijos conforme pasa el tiempo, pero, y esa sí es una particularidad en América Latina, con un aumento de la fecundidad adolescente. Entonces, ese es un primer factor que está jugando a nivel de las familias. Otro es el aumento de la esperanza de vida y la caída de la mortalidad, sobre todo infantil. Está la postergación de la nupcialidad y de la edad de emancipación del hogar de origen en el caso de muchos estratos sociales. Está el incremento de la divorcialidad, de las uniones de hecho, de las familias reconstituidas con y sin hijos, que se está observando también con cada vez más frecuencia y en particular en los sectores medios. Un incremento de los hogares monoparentales, de los hogares unipersonales, sobre todo de la tercera edad, personas que viven solas, y de la jefatura femenina de hogar. Está, y eso es una realidad en varios países de la región, el aumento de las familias divididas por la migración, el aumento de las familias también que ya no tienen uno sino dos proveedores, y lo tienen muchas veces porque si no hay dos ingresos no hay manera de subvenir a las necesidades de las personas, muchas veces no es algo que se escoge, es algo que es así, pero que también cambia totalmente la dinámica interna de las familias. También estamos en tiempos donde se cuestionan mucho más que antes las desigualdades, las discriminaciones y las dominaciones al interior de las familias. Las familias ya no son ese núcleo, esa caja negra en la cual el Estado no interviene ante problemas como la violencia infantil, la violencia a las mujeres,
cada vez hay un desarrollo más importante de la noción de que el Estado tiene que intervenir de una u otra manera para no dejar que todo pase en el seno de una familia. Y finalmente aumentan o se mantienen en esto es otro factor, las demandas a las familias para proveer simultáneamente cuidados e ingresos. Y esta idea es la que yo quiero plantear con mucha fuerza, porque al final quizás este es el gran objetivo de toda política orientada a las familias. ¿Cómo ayudamos a las familias a que simultáneamente puedan dar de manera adecuada los cuidados que tienen que dar a sus dependientes y que también tengan los mecanismos, las oportunidades de generar los ingresos suficientes para tener un cierto nivel de bienestar, ¿no? Y esa es una tensión muy fuerte que la política social tiene que tratar de atender. Siguiente, por favor. Ahora, estos cambios y estos factores ocurren en América Latina y somos países que compartimos una serie de retos y de rasgos similares, y entonces estos cambios en las estructuras familiares ocurren en sociedades muy desiguales. Seguimos siendo la región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso. Somos sociedades con elevados niveles de pobreza, que en algunos casos se ha reducido en la última década, sobre todo en América del Sur, menos en México, con altas tasas todavía de dependencia, porque no hemos llegado al final de la transición demográfica, todavía tenemos una fecundidad relativamente alta en comparación con el mundo desarrollado. Tenemos un creciente sesgo urbano, estamos por transformarnos en la región más urbana del mundo, más urbanizada. Somos sociedades donde el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no se ha desarrollado quizá con la misma premura que otros brazos de la política. Somos sociedades con grandes problemas de violencia contra la mujer y contra los niños. Estamos viendo también cambios asimétricos en lo que llamamos la división sexual del trabajo, es decir, las mujeres están ingresando al mercado laboral, pero dentro de las familias la repartición de tareas sigue siendo la misma que hace 20, 30, 50 años. Tenemos una marcada segmentación del mercado laboral, o sea, nuestros mercados laborales tienen altos niveles de informalidad, de desempleo y de subempleo, y en particular la incorporación de las mujeres al mercado laboral está muy estratificada, es decir, las mujeres que logran estar en el mercado laboral son las que tienen más años de estudio, las que tienen mayor, en ciertas fases del ciclo de edad y que tienen menor número de dependientes. Entonces, esta participación de la mujer en el mercado laboral no ocurre en general, vamos a verlo más adelante. Tenemos sistemas de seguridad y de protección social segmentados y excluyentes. Hay una gran porción de la población de nuestros países que no está ni en los servicios de seguridad social, ni cotiza para tener pensiones. Y tenemos una escasa oferta estatal y de mercado para satisfacer las demandas de cuidado. El desarrollo de políticas masivas de cuidado infantil son relativamente recientes y históricamente somos sociedades donde hay un conflicto fuerte entre lo que está en las leyes y lo que ocurre en la realidad. Este viejo conflicto entre lo que está de jure y el de facto. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver algunas tendencias de cómo están cambiando las familias en México y en América Latina. Siguiente, por favor. Aquí hay dos de los elementos que mencioné como factores de cambio. Del lado izquierdo tienen todos los países de América Latina y el Caribe y tienen la fecundidad global, cómo ha caído en los últimos 20 años. Y si se fijan, en todos los casos viene cayendo. Hasta arriba tienen el caso de Guatemala y hasta abajo el caso de Cuba. México está en medio, pero sin excepción la fecundidad es un fenómeno que caracteriza a nuestra región y que va cayendo en el mediano y largo plazo y que sigue cayendo. Del lado derecho tienen a nivel de la región la participación económica de hombres y mujeres en los últimos 20 años. Arriba en rojo tienen el caso de los hombres que mantienen una elevada participación económica alrededor del 80%. En verde tienen el caso de las mujeres que lentamente van participando cada vez más en la actividad económica, y la línea punteada de abajo es la brecha que separa hombres y mujeres, y digamos a nivel de la región, todavía en 2010 había 27.4 puntos porcentuales de brecha, digamos, entre la participación de hombres y mujeres. Siguiente. Entonces, ¿cómo están cambiando las familias? Esto es, ¿cuál es el perfil familiar de nuestra región para 18 países? Usando una definición clásica para clasificar a los hogares entre, por un lado, los hogares nucleares, los hogares extensos, los hogares compuestos, que son, digamos, hogares donde hay, por ejemplo, 2 núcleos, que es relativamente poco frecuente, y los hogares no familiares, los hogares que son unipersonales o hogares que no tienen un núcleo conyugal.
Siguiente, por favor. Bien, entonces un primer cambio, siguiente. Siguiente. Bien. Lo primero que vemos en los últimos 20 años es que el porcentaje mayoritario de hogares dejó de ser el clásico arreglo nuclear biparental. Este pasó del 52,1 al 41,8 en los últimos 20 años y en cambio estamos viendo un aumento de otros tipos de hogares. Por un lado, hogares nucleares con monoparentales con jefatura femenina, que pasa del 7,4 al 10, hogares nucleares sin hijos, que aumentan bastante, el aumento de los hogares extensos monoparentales con jefatura femenina, que también aumentan un poco, y sobre todo el aumento de los hogares no familiares, personas que viven solas, que pasa de 6,4 al 11,1%. Entonces, en 20 años estamos viendo una creciente diversificación de los arreglos familiares. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa en México? Estos son los datos para México, para el mismo periodo, y observamos tendencias similares y en algunos casos más potentes, como es la caída de los hogares nucleares biparentales. Siguiente, por favor. Que cae del 58,3% al 44,8%. Y igual, un aumento de los hogares, tanto nucleares como extensos, que son monoparentales con jefatura femenina, y un aumento importante también de los hogares no familiares y sobre todo de los hogares unipersonales. Siguiente. Esta es otra manera de verlo. Es una tipología para América Latina sobre cuál es la composición generacional de los hogares. Tenemos 3 grupos, los grupos de 0 a 14, los niños chicos, si ustedes quieren, las personas de 15 a 64 y las personas de 65 y más. Y según la presencia de 1, 2 o 3 de estos grupos, clasificamos a los hogares. Y ahí el gran cambio, siguiente, por favor. Siguiente. Es sobre todo la caída de lo que llamamos los hogares sin adultos mayores. Venimos de sociedades donde el grueso de los hogares estaban compuestos por personas de 0 a 14 y de 15 a 64. Esa categoría viene cayendo muy rápido, del 63 al 50, y vienen aumentando lo que llamamos los hogares generacionales, hogares que solo están formados o por personas de 15 a 64 o solo por adultos mayores de 65 y más, que se viene aumentando. Reflejo de todos los cambios demográficos que ya mencionamos. Del lado derecho tenemos otra manera de mirar lo que es por la etapa del ciclo de vida en la que están los hogares, es decir, qué edad tienen los niños de esos hogares. Entonces tenemos que entre los últimos 20 años lo que viene cayendo es que los hogares que están en las fases tempranas del ciclo de vida, los hogares que están en la etapa inicial, o sea que tienen niños de menos de 6 años, o que tienen niños donde el mayor tiene de 6 a 12 años, las etapas tempranas del ciclo, se están volviendo cada vez menos frecuentes y en cambio aumenta la frecuencia de los hogares que están al final del ciclo de vida, es decir, con niños o hijos que tienen 18 y más, que viven ahí todavía, que son nuestros hogares en etapa de salida, o de parejas mayores sin hijos, parejas donde no hay hijos presentes y la mujer tiene 40 o más años, ¿no? Otra manera de ver los cambios. ¿Y qué está pasando en México? Siguiente, por favor. De nueva cuenta, una situación similar. Caída de los hogares sin adultos mayores, aumento de los unigeneracionales y también un cambio relativo en el sentido de que para 2010 el grueso de nuestros hogares se van situando más adelante del ciclo de vida. Entonces este es el panorama general, regional, nacional. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el tamaño promedio de nuestros hogares? Ese también viene cayendo, va asociado a todo lo anterior. Y tiene el caso de América Latina, del lado izquierdo es, digamos, el caso de toda la región en su conjunto, pero ¿qué pasa si lo miramos a lo largo de la distribución del ingreso? Vemos que en el quintil 1, en el 20% de hogares más pobres, también viene cayendo el tamaño promedio, pero mucho menos. Siguiente, por favor. De tal suerte que, aunque en promedio vemos hogares con cada vez menos miembros en todos los niveles de ingreso, igual seguimos con una situación donde los hogares más pobres siguen siendo los hogares más numerosos. Entonces, la caída del tamaño promedio de hogar es relativa en el sentido de que nuestros hogares con menores ingresos siguen siendo hogares más numerosos. Siguiente. Y esto es lo que pasa en México. También una evolución similar en la cual, siguiente, efectivamente, nuestros hogares del quintil 1 seguían teniendo en 2010 en promedio 5 personas, mientras que los hogares en el 20% más rico tenían solamente 2,8 personas. Entonces, cuando hablamos de familias y atender a las familias pobres, este es el perfil de las familias del que estamos hablando, ¿no? Hogares por ahora más numerosos. Siguiente, por favor.
¿Qué pasa si vemos cómo ha cambiado el tipo de familia entre los hogares más pobres y los más ricos? Vamos a ver cómo es en América Latina y en el caso de México. En el caso de América Latina, lo tienen del lado izquierdo, tienen cómo cambió el quintil 1, el 20% más pobre, entre el 90 y el 2010. Siguiente. Y vemos que sí, cayó, al igual que para el promedio, el porcentaje de hogares nucleares biparentales, pero cayó mucho menos que para el promedio. De hecho, en América Latina, el 51% de los hogares más pobres seguían siendo hogares nucleares biparentales. Y en 14% seguían siendo hogares biparentales extensos. El aumento de los hogares monoparentales, nucleares monoparentales, que es lo que está en azul, ocurre y ocurre de manera más pronunciada, si se fijan, que para los hogares que están en el quintil más rico. ¿Y qué pasa en el quintil más rico? Vemos que lo que ha aumentado, lo que más llama la atención, es que la caída de los hogares tradicionales, nucleares biparentales, fue mucho más acelerada. Solo 33% de los hogares ricos eran familias nucleares biparentales. Y en cambio, siguiente, vemos un aumento, mucho más importante de los hogares no familiares. El quintil más rico estaba compuesto en 27% por hogares que no tenían un núcleo conyugal o hogares unipersonales, o sea, no familiares. Entonces, de nueva cuenta, nuestros hogares pobres en América Latina siguen siendo hogares con niveles de dependencia, hogares con familias, con niños chicos, hogares biparentales, pero con un porcentaje mayor de hogares monoparentales. Siguiente. Entonces, algunos cambios observados para el conjunto pues son más frecuentes entre los más pobres y otros entre los más ricos. Siguiente, por favor. Este es el caso de México. De nueva cuenta, un paralelismo importante. La caída de los hogares nucleares biparentales, entre los quintil más bajo, ocurre, pero ocurre mucho más lento que para el promedio. 54% de los hogares más pobres eran hogares nucleares biparentales y el 19% eran hogares extensos biparentales. Un aumento importante de los hogares monoparentales, del 3 al 8%, y si nos vamos al quintil más rico, la misma evolución que vemos para el conjunto a nivel de América Latina. Solamente 34% de los hogares más ricos eran nucleares biparentales y 29% eran hogares no familiares, o sea, hogares unipersonales o hogares que no tenían un núcleo conyugal. Siguiente. Entonces también en México, siguiente. De nueva cuenta, los cambios observados para el conjunto no son los mismos para los hogares más pobres y los más ricos. Siguiente, por favor. Siguiente. En suma, cuando vemos cómo están cambiando a nivel agregado las familias, las estructuras de los hogares, vemos que en particular si nos fijamos en los hogares de bajos ingresos, son hogares más numerosos que el promedio, tienen más miembros dependientes, sobre todo niños, pero no solamente. Son hogares todavía mayoritariamente de tipo biparental, tanto nuclear y extenso, pero con un porcentaje mayor que para el promedio de hogares monoparentales con jefatura femenina. Son hogares con más adultos sin acceso a empleo formal, con mayor grado de informalidad y desempleo. Encontramos más adultos inactivos que están dedicados a las labores domésticas no remuneradas y que no tienen alternativas para participar en actividad económica, sobre todo en el caso de las mujeres. Y son hogares donde vemos más adultos mayores que no tienen acceso a pensiones o jubilaciones. Entonces, cuando vemos cuál es la población objetivo de la política social, este es el perfil y es donde quizá hay que tratar de modificar algunos de estos resultados. Siguiente. Entonces, vamos a hablar, una vez habiendo dado este panorama, algunos elementos para el caso de México que nos hacen pensar en lo que llamamos una crisis del cuidado, es decir, cada vez es más difícil para las familias y sobre todo para las familias más pobres generar simultáneamente cuidados e ingresos. Siguiente. Esto de la crisis del cuidado ocurre en el contexto de los cambios estructurales que ya hablamos, ¿no? Los cambios en las transformaciones, las importantes transformaciones familiares, la incorporación muchas veces precaria de las mujeres al mercado laboral y un proceso que ya empezó en América Latina, que es el envejecimiento de la población. Siguiente. Y esta crisis del cuidado ocurre cuando esto empieza a generar asincronías, siguiente, que digamos agotan los arreglos tradicionales que teníamos en nuestras familias a nivel para proveer ingresos y cuidados,
que por ahora tienden a sobrecargar en buena medida a las mujeres de trabajo, de demandas de trabajo no remunerado y del imperativo de generar ingresos. Estas asincronías se estratifican, es decir, le pesan mucho más a las mujeres y a las familias que están en los estratos bajos, son los que encuentran más dificultades para generar ingresos y cuidados. Y se producen en un escenario donde dentro de las familias todavía la repartición de trabajo doméstico, de cuidado, es todavía muy desigual. Los hombres participamos muy poco en atender esas tareas, lo vamos a ver más adelante. Y al mismo tiempo donde el Estado y el mercado no están dando necesariamente alternativas para asegurar un cuidado adecuado y de calidad para los dependientes. Siguiente. Siguiente. Un primer elemento que ya habíamos visto para América Latina, esto es la participación laboral de hombres y mujeres en los últimos 20 años, pero para México. De nueva cuenta, una participación masculina arriba en verde que se mantiene muy alta, una participación femenina que va creciendo lento pero seguro, digamos, al menos hasta 2010, pasa del 33 al 47%, y una brecha, que es la línea puntuada, que seguía siendo de 32 puntos en 2010. Siguiente. Siguiente. Podríamos verlo por nivel de edad, pero no me quiero detener tanto en esto, sino en la siguiente. Ahora, ¿cómo es la participación laboral de hombres y mujeres si la empezamos a ver por nivel de ingreso o por años de educación? Del lado izquierdo tienen la participación de hombres y mujeres por quintil de ingresos y cómo cambió entre el 90 y el 2010. Lo interesante acá es que del lado izquierdo tienen el caso de los hombres y en estos últimos 20 años la participación económica, digamos, se mantiene súper elevada independientemente del nivel de ingreso de los hogares. Está cerca o por encima del 80%. ¿Qué pasa si vemos el caso de las mujeres? La participación laboral está muy estratificada. O sea, si tú estás en un hogar de origen, digamos, pobre, la posibilidad de que participe la mujer en el mercado laboral es todavía más baja. Y esto ocurre, ha aumentado, digamos, entre los últimos 20 años la participación en todos los niveles, pero sigue estando muy estratificada. Si lo vemos por años de educación, de nueva cuenta, es el caso de México y la participación femenina en los últimos años, también vemos que cuanto más años de educación, más probabilidad de que la mujer participe en la actividad económica. De tal suerte que hasta el lado derecho, en el 2010, digamos, entre las mujeres que tenían 13 años y más de educación, 63% estaban participando en la actividad económica, mientras que aquellas que tenían de 0 a 3 años de educación, que es la barra roja, apenas el 29% lograba estar en el mercado laboral. Siguiente. Si nos vamos al final del ciclo de vida y tratamos de ver, bueno, cuál es el acceso en el caso de los adultos mayores a pensiones y jubilaciones, cuál es el panorama de México, lo tienen acá en nivel comparado, pues 47% de los adultos mayores solamente tenían acceso a alguna pensión o jubilación después de los 65 años. Si lo vemos por sexo, siguiente, aparece, al igual que en otros países, una brecha importante entre hombres y mujeres, de tal suerte que más del 50% de las mujeres, de los hombres sí tenían acceso a una pensión o jubilación y apenas poco menos por encima del 40% de las mujeres, siguiente, este es el caso de México, apenas por encima del 40% de las mujeres tenían acceso a una pensión o jubilación después de los 65 años, siguiente. ¿Y qué pasa? Entonces, acabamos de ver lo que pasa en el mercado laboral. ¿Qué pasa dentro de los hogares? Y México es un país que es de los pocos en la región que ha desarrollado encuestas sobre uso del tiempo. Es que están orientadas a familias con niños y no a individuos. Son por eso política familiar. Tienen un foco en la extrema pobreza y en especial, como la pobreza extrema se concentra en zonas rurales, tienen un sesgo rural. La presencia de niños en el hogar es uno de los criterios que se toma para que los hogares sean elegibles, junto a otros requisitos que son básicamente bajos niveles de ingreso, medidos de distintas maneras, ¿no? Con líneas de pobreza, necesidades básicas, incluso grupos focales. Siguiente. Y esta es la gráfica para toda la región. México, siguiente. Siguiente. No, perdón, una anterior, ya. México está del lado derecho, 27,2% de la población alrededor de 2012, es esta estimación, estaba en algún programa de transferencias condicionadas. El caso más impresionante es el caso de Ecuador, 43% de la población está en alguno de estos programas.
y como decía, a nivel de la región es el 21,1%. Entonces, en los últimos 10 años, un tema que estamos viendo es el desarrollo de estos programas y la masificación de estos programas. Siguiente. Todos establecen algún tipo de condicionalidad, ¿no? Y los dos criterios básicos es la matrícula o asistencia de los niños a los servicios educativos y la asistencia de los niños a controles médicos, a veces también de las mujeres que están en situación de, o sea, que están o en periodo de embarazo o de lactancia. Y las condicionalidades han generado fuertes debates en toda la región. Por un lado, desde el punto de vista del enfoque de derechos, es decir, en qué medida podemos estar condicionando ingresos a hogares que están en situación de pobreza extrema, y también cuestionamientos en cuanto a qué capacidad real tienen los programas de verificar bien que las condicionalidades se cumplen o no, y si no se cumplen, qué tanto están excluyendo a hogares que quizá por un problema de gestión no quedó claro si habían cumplido o no con las condicionalidades, ¿no? Y los impactos y logros son de los programas que más han sido evaluados. En general están bien focalizados, sí son los rubros de gasto más redistributivos en general en la mayoría de los países, apoyan el consumo de los hogares más pobres, tienen un impacto en el sentido de mitigar la pobreza extrema, no erradican la pobreza, pero mitigan la pobreza extrema, y según el caso puede haber efectos positivos en términos de educación, salud, nutrición, acceso a alimento, empleo, inserción laboral, etcétera. Siguiente. Los desafíos que son comunes, que se están discutiendo en los distintos países, son primero problemas de incorporación. Es decir, no siempre toda la población que podría estar en los programas está, ya sea porque no hay servicios sociales que permitan que la condicionalidad se establezca, o problemas de selección o de identificación de los hogares más pobres. Hay un problema o debate, es más bien un debate en torno al monto de las transferencias, porque esas transferencias permiten aliviar la pobreza extrema, pero no sitúan a los hogares por encima de la línea de pobreza, no los sacan de la pobreza. Y más adelante está el reto de generar cambios sostenibles. Uno puede estar en estos programas 5, 10, 15 años y no necesariamente, desgraciadamente, se mejora la capacidad de generar empleos suficientes para que esos niños o esos padres encuentren un empleo después de cierto tiempo. Entonces hay una gran pregunta sobre cuánto tienen que durar estos programas, si tienen que ser permanentes o tienen que desaparecer a partir de un cierto momento. Está la gran discusión sobre los sesgos de género de estos programas, porque la condicionalidad, que no es poca, sistemáticamente queda a cargo de las mujeres, y vimos que sobre todo las mujeres de los hogares más pobres ya tienen una carga de tiempo de trabajo doméstico muy importante, y está el gran debate abierto de si tenemos como un vaso medio lleno y medio vacío. Por un lado tenemos el acceso a una fuente de ingresos que es propia relativamente, si quieren mayor autonomía económica y a veces con un mayor poder de decisión sobre lo que se compra o no se compra, versus programas que, digamos, reproducen el rol tradicional de la mujer como cuidadora y no están fomentando una mayor corresponsabilidad en las tareas domésticas de los hogares que están en estos programas. Y finalmente, bueno, está el problema que ya mencionaba de las reglas de egreso, cómo, cuándo, por cuánto tiempo deben salir estos hogares de estos programas, y si vuelven a caer en la pobreza, tenemos que volver a integrarlos o no. Y bueno, problemas ya más de gestión, de coordinación interinstitucional y también de institucionalidad efectiva, que sean programas que funcionen de acuerdo a reglas y que ojalá no sean susceptibles de algún tipo de manipulación de tipo político por distintos niveles de gobierno. Siguiente. Vamos al segundo rubro de políticas familiares, que son las políticas de conciliación-trabajo. Después de haber visto cómo es la inserción laboral de hombres y mujeres, cómo son nuestras familias con menores ingresos, pues efectivamente un gran tema es qué tanto el mercado laboral está permitiendo que haya una conciliación entre el trabajo y la familia. Entonces, las políticas de conciliación son instrumentos que tratan de fomentar la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar. Algunas son, digamos, medidas que decimos son secuenciadoras porque intervienen sobre cómo organizamos nuestra secuencia diaria o semanal entre trabajo y familia. Por ejemplo, las escuelas tiempo completo permiten a los hogares decidir cuándo puedo ir a trabajar, cuándo llevo a los niños a la escuela, secuenciar su vida cotidiana. Y hay otras políticas de conciliación que son, que llamamos más bien derivativas, que lo que hacen es desfamiliarizar
ciertas funciones de la familia. Por ejemplo, un servicio de cuidado infantil permite que parte del cuidado de los dependientes se haga de manera, ojalá, adecuada en un servicio que está ahí y no se haga dentro del hogar. Desfamiliarizan un poquito esa carga de cuidado. Siguiente. Entonces, comencemos por las licencias parentales. ¿Qué tanto nuestro empleo formal, ojo, prevén un reemplazo salarial del 100%, es decir, se sigue ganando el 100% del sueldo durante esa licencia, aunque en muchos casos hay algunas, digamos, restricciones en términos de tiempo, es decir, no es el 100% todo el tiempo, o se establece un monto máximo, ¿no? El monto del salario es 100% hasta cierto nivel de ingreso. Siguiente. Tienen acá la duración de la licencia maternal en América Latina, ahí está México, con 12 semanas. Sí. Y tienen arriba el caso de Chile, que el año pasado, hace 2 años, hizo una reforma nueva, innovadora, en la región, donde instauró un postnatal de 6 meses, que entonces, bueno, de 24 semanas, y es ahora, digamos, el país más generoso en ese sentido. Siguiente. Aquí está el porcentaje de reemplazo salarial, casi es 100% en la mayoría de los casos, aunque a veces con algunas condiciones. Siguiente. Me dicen que me quedan 5 minutos, entonces voy a ir avanzando un poquito más. Y estas licencias, hay sectores del empleo que están excluidos. Siguiente. Básicamente son casi siempre el trabajo doméstico no tiene acceso a estas prestaciones, las temporeras, las cuentapropistas están entre las principales excluidas. Siguiente. Están también los beneficios por lactancia, que son relativamente más homogéneos en la región. Siguiente. Están las licencias por paternidad, donde dije están muy poco desarrolladas en la región. Ahí, como decía, estamos hablando ya no de semanas, sino de días. Van en la mayoría de los casos, entre 2 y 10 días. Venezuela es el país que lo tiene más elevado en 14 días. Pero esto es importante porque si estamos hablando de corresponsabilidad en el cuidado, es una norma que, digamos, fomenta o no fomenta la corresponsabilidad al momento de que inicia el arribo de una nueva persona a un hogar. Siguiente. Siguiente, esto es, digamos, más en detalle. Están las licencias parentales, que esas sí son muy raras en la región. Solamente hay 2 países que dan la opción, digamos, de que después de cierto momento, después del parto, mujer y hombre decidan quién toma la licencia, perdón. El caso más reciente es Chile, con la última reforma, que establece que a partir o sea, que permite al hombre hacer uso de la licencia a partir de la 7ª semana de vida del recién nacido. Siguiente. Y luego están los arreglos laborales flexibles, que son básicamente esquemas de empleo que permiten a las personas reorganizar su día laboral para poder cuidar, para poder ocuparse de las tareas domésticas y familiares. Esos son mecanismos todavía muy raros en América Latina. La verdad es que se limitan sobre todo a experiencias del sector privado, es decir, empresas que tienen algún tipo de política de familiarmente, digamos, amigable, o sellos de calidad en el cual el gobierno establece algún tipo de reconocimiento a aquellas empresas que tienen prácticas laborales que van un poco más allá de la legislación laboral y que tratan de conciliar más. Creo que más adelante en este congreso va a haber experiencias de este tipo, me parece muy interesante, pero definitivamente, digamos, son políticas todavía poco presentes y siempre presentan el riesgo también a veces, de tratar de esconder, no siempre, pero a veces tratar de esconder una precarización del empleo, es decir, tratando de segmentar el trabajo, sobre todo femenino. Si dices, bueno, esto es para que puedan cuidar, y en la realidad a veces es una estrategia para, digamos, precarizar aún más el acceso al empleo, así que es muy bienvenido este tipo de prácticas, pero siempre vigilantes en términos de que no estén precarizando tampoco el empleo. Siguiente. Y finalmente están los servicios de cuidado infantil, que es a donde yo quería llegar. Digamos, hasta ahora el perfil en la región es que los servicios de cuidado masivamente tienen hace pocos años relativamente que están llegando muy fuerte a la agenda pública. El acceso sigue estando muy estratificado, es decir, son los hogares que tienen más ingresos los que logran encontrar algún tipo de solución de mercado o para tener acceso a servicios de cuidado infantil. Y también a nivel de la legislación suele haber una
insuficiencia en muchos casos, donde todavía no se reconoce, por ejemplo, el derecho de los niños a acceder, si así lo quieren los padres, a un servicio de cuidado. Y existen, bueno, obstáculos para las familias que puedan acceder a los mecanismos existentes, ¿no? Siguiente. Siguiente. Este es el acceso a servicios de cuidado por quintil de ingresos, de nueva cuenta, para los distintos países de América Latina. Es la tasa de asistencia preescolar de los niños que tienen un año menos al requerido para estar en la educación primaria. Y de nueva cuenta aquí claramente vemos que pues sí, son los niños de los quintiles más altos los que tienen una tasa de asistencia escolar más elevada. Siguiente. Los modelos y formatos de servicio de cuidado y de educación preescolar tienen por ahora, ese es el panorama regional, a privilegiar la cobertura de los niños de 3 a 5. Hay una importante oferta de guarderías y otras modalidades de servicios privados, y se combinan servicios públicos con servicios gestionados por la sociedad civil, ¿no? Y efectivamente países, y entre ellos está México, también está Uruguay, Chile, en los últimos años han tratado de manera explícita de expandir la infraestructura y disponibilidad de plazas de servicios de educación preescolar y de cuidado para la primera infancia. Hemos hecho en la CEPAL estudios de cuánto sería el costo adicional de incorporar a los niños de 0 a 6 años a servicios de cuidado. La verdad es que las estimaciones que hicimos es que si bien tiene un costo, no es un costo tampoco prohibitivo, estamos hablando en promedio de un costo menor al 0,3% del PIB y llega hasta 0,5% del PIB en el caso de Honduras. Entonces es un esfuerzo fiscal, pero tampoco es un esfuerzo fiscal totalmente imposible en la mayoría de los países. Siguiente. Los grandes desafíos de los servicios de cuidado actualmente en la región son, por un lado, lo que tiene que ver con la calidad de los servicios, en especial para aquellos que atienden a la población con menos recursos. Y otro tema que está entrando muy fuerte en la agenda son las condiciones laborales de las cuidadoras. Siguiente. Siguiente. Para terminar, y eso para concluir este panorama que hemos dado de las políticas orientadas a las familias, vemos avances en los últimos 20 años, hay programas, acciones que no estaban hace 20 años que hoy están, es bueno que estén. Persiste la necesidad de priorizar a los sectores más pobres, sobre todo a las mujeres, con miras a universalizar pues, pisos básicos de bienestar. La conciliación y la redistribución del trabajo reproductivo todavía es muy escasa, tanto en las prácticas como en las leyes, como dentro de los hogares, y está el reto general para las políticas familiares, lo vimos, son áreas muy distintas de la política pública y el gran problema es cómo coordinamos los distintos servicios en los distintos niveles para lograr una atención pues, integral para las familias. Yo lo dejo aquí, muchas gracias por su atención. Por el tiempo, creo que no queda tiempo para atender preguntas, pero por favor podemos hacerlo más adelante o por correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Bueno, nos ha quedado muy claro que a pesar de la diversidad de las culturas, los gobiernos, las políticas públicas, deben de ayudar a las familias a generar ingresos y el cuidado para sus miembros. Muchas gracias. En nombre del gobierno del estado, del DIF, del estado de Colima, del DIF nacional, por favor recibe este presente y este reconocimiento. Continuamos